Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una frase muy popular que constantemente hemos escuchado. Tal vez la hemos repetido en varias ocasiones. En realidad la utilizamos porque nos estimula a que nosotros podamos elegir bien a nuestras amistades. Hoy quiero compartir algo importante con cada uno de ustedes. Y quiero traspolarme a lo que tiene que ver parte de la historia de William Miller. William Miller me llama la atención que después de haber descubierto la verdad o parte de la verdad acerca del advenimiento de Cristo, entonces se viera imposibilitado de querer predicar la palabra de Dios. O sea, ¿cuáles eran esas barreras que impedían que él fuera al mundo a gritar lo que había encontrado? Y justamente encontré parte de la respuesta. William Miller era un joven nacido en un vínculo familiar donde tenían creencias bautistas o acerca del cristianismo. Sin embargo, después de él irse de casa, aún siendo joven, abandonó sus creencias del cristianismo y se convirtió al deísmo. Esto también ayudó a que él formara un círculo de amistades que eran deístas. La corriente filosófica del deísmo promueve que Dios creó el mundo, creó este planeta, pero simplemente lo creó y fue como un reloj en el cual lo echó a andar y cada quien toma su decisión y Dios no interviene en la historia. Esto entonces lo llevó a él a entender que Dios no tiene cuidado de las personas y mucho menos ama al ser humano. Luego de ir entonces a la guerra de 1812, al él sobrevivir a la guerra y muchos otros compañeros perder la vida, incluso en esa situación se vio a punto de perder la vida y él sintió que alguien extraordinario, alguien divino, preservó su vida. Y entonces ahora se preguntaba por qué había sobrevivido. Pues estaba convencido de que muchas de las bombas que habían explotado a su alrededor y matado a muchos de sus compañeros, era imposible que si alguien divino no interviniera, él no hubiese sobrevivido. Y esto lo llevó entonces a hacerse preguntas y a dudar del deísmo. Y en el 1816 hasta el 1818, él entonces emprendió su estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Sin embargo, su experiencia acerca de encontrar o estudiar la palabra de Dios se extendió hasta 1832. Y en este lapso de tiempo, él no predicó al mundo lo que había encontrado. Y esa era la cuestión que yo me hacía. ¿Cuáles eran esas barreras que impedían que William Miller gritara al mundo las verdades que había encontrado? Se debe a que su círculo de amigos, como ya mencionamos, era un círculo que trataba de burlarse de aquellas personas que predicaban acerca del amor de Dios, incluso cuando los familiares de William Miller le visitaban. Estas personas también, junto con William Miller, se burlaban de esos seres queridos que le predicaban acerca del amor de Dios y su cuidado. Sin embargo, era tan fuerte lo que él había encontrado que llegó a hacer un pacto con Dios, diciéndole: Señor, si tú me confirmas que yo debo ir a predicar al mundo lo que he encontrado, iré sin temor. Y media hora más tarde, entonces llegó la confirmación de Dios de parte de alguien que le invitó a predicar. Y él entonces no tuvo otra opción que ir y cumplir lo que le había prometido a Dios. Déjame decirte algo importante. Después que William Miller o Guillermo Miller, que es como nosotros lo conocemos, empezó a predicar la palabra de Dios, esto estimuló a muchas personas a convertirse al cristianismo, a aceptar y arrepentirse de su pecado. Esto también llegó de una manera extraordinaria, este mensaje de William Miller, que motivó a otros a formar parte del movimiento millerista. Y más tarde este movimiento se convirtió en el movimiento adventista del séptimo día. Y sus enseñanzas no quedaron en el pasado, sino que aún hay muchas de sus enseñanzas o de sus doctrinas que nosotros la conocemos hoy y que han servido para contrarrestar muchas de las falsas
enseñanzas de otras corrientes. ¿Por qué es importante que nosotros podamos repasar o cuál es el mensaje en esta hora? El mensaje es que muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. En otras ocasiones también estamos embargados por muchas de las dudas y preguntas. ¿Realmente Dios interviene en mi vida? Déjame decirte que sí, Dios interviene en tu historia y en tu vida. Dios guía la historia para que nosotros no tengamos nada que temerle al futuro. Así que sin importar el sentimiento de culpa, sin importar las malas decisiones que hayamos tomado, Dios está pendiente de nuestro cuidado. Que Dios te bendiga.